Saludos. Este es el video complementario para el cierre de primer corte de la clase de ilustración de moda correspondiente al primer semestre de 2025. En esta oportunidad vamos a cambiar un poco la dinámica de estos videos complementarios. Vamos a hacer un video muy corto. No vamos a hacer una revisión de los trabajos que ya fueron inspeccionados y comentados ampliamente en clase, sino que vamos a hacer un recuento técnico con algunas recomendaciones muy importantes para el manejo de línea, color y la expresión visual de los pinceles para un mejor trabajo de mapa de bits. En el momento en que ustedes vean este video, ya habrán recibido las listas actualizadas con las notas promediadas de primer corte. Tengan presente los comentarios que se aportaron en clase. Recuerden que siempre es válido tomar apuntes, grabar audio, grabar video de lo que se les dice en clase. Ya sé que se hizo esa revisión exhaustiva, pues no vamos a repetirla aquí otra vez. Pero quien tenga cualquier inquietud acerca de su entrega o acerca de algún pendiente o algún otro asunto, por favor comuníquese a la menor brevedad al correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Una serie de temas que no son solamente repasos de lo que ya vimos en clase, sino vamos a expandir un poco el manejo de línea, el manejo de pinceles, apuntándole a un mejor entendimiento de la imagen de mapa de bits y de por qué es importante cultivar su apariencia y sus mecánicas, entendidas como no solamente un estilo o una huella, sino una serie de procedimientos que son diferentes a vectores. Vamos a empezar entonces con la idea de una línea de bocetación que está ligada a dibujo de gesto. Si miramos lo que está pasando acá, tenemos un par de pruebas. La mejor es la que está a la derecha. Estas son pruebas hechas desde observación. Se ha insistido y se seguirá insistiendo constantemente que no estamos buscando una expresión artesanal porque sí o porque tengamos una pretensión estilística y que la línea no está tratando de comunicar una especie de desorden de nuevo por una pretensión estética, sino lo que estamos persiguiendo es la diferencia entre una línea que es muy libre, en este caso un poquito desordenada, pero que al momento de evaluarse como un todo, como está pasando al observar esto como una miniatura, tiene suficiente coherencia para describir una exploración de diseño que es mucho más libre, mucho más versátil y mucho más breve y dinámica que lo que lograríamos o con line art final o con trabajo puramente vectorial. ¿Listo? Entonces, hagamos primero que todo una recapitulación del tema de dibujo de gesto. Vamos a dibujar desde observación y a dibujar también desde calco. Entonces, primero que todo, hagamos un pequeño repaso de algo que se ha comentado en clase recientemente. Cuando nosotros utilizamos un pincel normal, un pincel redondo, relativamente pequeño, y lo utilizamos con un valor gráfico sin transparencia, con un pincel relativamente delgado y con un color muy oscuro, es muy posible que la línea, al ser tan aparentemente permanente, por más control Z que exista, se va a volver una línea ralentizada, una línea no tan dinámica, una línea donde en lugar de hacer exploraciones de forma, trazo a trazo, encadenando las líneas, como pasa por ejemplo aquí, en lugar de eso se va a prestar para que hagamos un movimiento probablemente más lento, un poco más preocupado, por decirlo así, y de apariencia menos dinámica. ¿Listo? Entonces, la recomendación es no solamente trabajar desde semi-transparencia, que recordemos se activa en el caso de Photoshop en la barra de control, más o menos a la mitad, no de la barra como un todo, sino solo del área gráfica que está ocupando esta serie de opciones, como este pequeño panel de instrumentos. Hacia la mitad tenemos el botón que activa el control de opacidad según presión. Eso es lo primero. Lo segundo es que si dibujamos con un pincel más grande de la huella que queremos utilizar, pero trazamos muy suavemente, esto va a ayudar a crear ese aspecto de línea valorada, un aspecto de línea que tiene esa evocación caligráfica donde el grosor de la línea se va alterando de manera dinámica de acuerdo a nuestra presión de los trazos, y al tener un pincel relativamente grande, eso nos va a motivar a trazar con muchísima suavidad. Revisen sus periféricos, es decir, sus equipos, también su hardware y su software, y miren si
si de alguna manera pueden usar esta recomendación, de pronto podríamos llamarlo este truco, para empezar a dibujar con mucha más libertad. ¿Listo? Vamos a borrar aquí esto. Otra cosa importantísima a tener en cuenta. Ya lo hemos visto que algunas personas que son usuarias de Procreate en iPad se han enfrentado por accidente con esto. Si yo uso la herramienta pincel y uso la herramienta lápiz, la apariencia es diferente. Aquí tengo activada la herramienta lápiz. Hago una serie de líneas, algunas más grandes, otras más pequeñas. La línea tiene una apariencia un tanto extraña, ¿no? Se ve como un poquito deteriorada, es como si estuviera temblando por más que estoy haciendo trazos fuertes. Y ahora vamos a cambiar a la herramienta pincel y vamos a hacer trazos similares a los que consignamos al otro lado. Podemos desactivar opacidad según presión, podemos variar el tamaño de ese pincel y nos podemos dar cuenta que estas líneas tienen una apariencia más nítida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay herramientas como el lápiz estándar de Photoshop que toma la huella de pincel que hayamos seleccionado y la convierte en una huella completamente nítida, pero de bordes pixelados. Esto tal vez pueda tener alguna utilidad, por ejemplo, para pixel art o alguna clase muy concreta de aplicación práctica, pero para ejercicios de bocetación no nos sirve. Por ejemplo, no nos tolera transparencia. La apariencia mordisqueada que dan los bordes pixelados se ve mal, se ve deteriorada en presentaciones digitales, colgada en una página web y sobre todo impresa. Entonces por eso, sin importar si están trabajando en Krita o en Photoshop, en Clip Studio Paint, en Procreate, en Ibis Paint o donde sea que ustedes estén haciendo sus ejercicios de mapa de bits, vamos a procurar evaluar esa diferencia entre la línea de pincel y la línea de lápiz o la línea de sketch o como sea que se llame su herramienta que nos dé esos bordes accidentados, porque esos bordes no nos van a servir. ¿Listo? Continuemos. Cuando nosotros vamos a trabajar la estructura del cuerpo, vamos a tener en cuenta inicialmente la línea que orienta la acción y el gesto. Esa línea, sin distinción de la pose que tenga la figura que estamos estudiando, debería orientarse inicialmente por la mitad del cuerpo, de tal manera que coincida con la columna vertebral. Es decir, que si esta línea se ubica en una posición asimétrica sin justificación, se va a crear un equívoco al momento de concebir el gesto y eso no es adecuado. ¿Listo? Entonces, por eso siempre quiero tener presente que desde observación está bien intentar dibujar, pero desde calco va a ser más fácil hacer ese estudio inicial de estructuras. Otra cosa importante a tener en cuenta. Voy a cambiar aquí de pincel. Este pincel, se pueden dar cuenta, tiene una huella como artesanal. Si yo lo aumento mucho de tamaño, se pueden dar cuenta que no da una línea uniforme, sino que está multiplicando una pequeña huella ovalada que de manera aleatoria cambia de apariencia. Eso no es que sea obligatorio, ni mucho menos. Simplemente quiero trabajar con una línea de apariencia más artesanal. Entonces lo que les iba a mencionar es que es muy importante tener en cuenta que si bien el calco de la silueta como un todo tiene su valor, esto no nos va a servir tanto como estudiar el ensamble de las diferentes partes que integran el cuerpo. Entonces, si yo entro a estudiar esta figura como una serie de estructuras que inicialmente son simétricas, pero por la manera como se ubican en el espacio tridimensional, de acuerdo a la expresión del cuerpo, se leen más asimétricas, es decir, que algunas se orientan más hacia la izquierda, otras más hacia la derecha, unas son más figuras que cargan peso, otras son figuras que se leen más ligeras. Si yo voy entendiendo ese ensamble de diferentes partes, eso va a ayudar muchísimo a que entendamos mejor la complejidad del cuerpo. ¿Listo? Tengan cuidado de no agregar líneas innecesarias. Por ejemplo, cuando ustedes van a expresar el diseño de una extremidad, puede ser suficiente que ustedes digan
cada parte del cuerpo diferente al torso no la voy a entender así, sino la voy a entender como la interacción fluida de líneas que se proyectan hacia un lado o hacia el otro a medida que recorren el espacio. Entonces podemos entender, por ejemplo, desde esta óptica, el muslo como una línea que se proyecta ligeramente hacia afuera. Podemos entender la pantorrilla por virtud de la presencia de los gemelos como una línea que se proyecta hacia, bueno, si esto es afuera, esto sería adentro, o una se proyecta hacia la derecha y otra se proyecta hacia la izquierda, pero las dos van en la misma dirección. O sea, esta es una línea que va hacia acá y esta es otra línea que va hacia acá. No puede decir, están creando un solo recorrido. ¿Listo? Ese análisis dinámico de las líneas ayuda mucho a evitar la apariencia estática, la apariencia repetitiva o la apariencia rígida de las partes del cuerpo, sobre todo las extremidades. Otra cosa a tener en cuenta, esto lo vamos a conversar más a fondo en clase, si al momento de dibujar, por ejemplo, un muslo, una pantorrilla, un brazo o un antebrazo, nos sale una especie de almohadita uniforme, esto no funciona así. Más bien una marioneta se ve así. Nosotros tenemos que tener en cuenta las asimetrías del cuerpo. Si ustedes miran referentes, sobre todo de modelos que estén desnudos o desnudas o que estén usando ropa interior muy ceñida, o si se observan a ustedes mismos ante un espejo, se darán cuenta que sus cuerpos, si bien son simétricos en términos hemisféricos, en términos longitudinales, si nos dividimos con una gran línea vertical, podemos decir, ok, yo tengo un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y son prácticamente iguales, a excepción de pequeñísimas y muy sutiles diferencias. Eso es cierto, pero si ustedes observan cada extremidad, tenemos una interacción entre líneas que son más llanas y líneas que son más agudas o pronunciadas. Tenemos líneas que se sienten más simétricas, líneas que se sienten más asimétricas, o sea, curvas que se abultan a un lado, se vuelven más planas a otro, mientras que hay líneas curvas que son más uniformes. Eso ocurre por virtud de la presencia de masas musculares que también son asimétricas. Cuando consideramos la inspección individual de las extremidades. Eso también pasa, por ejemplo, en los brazos. Si yo marco con una pequeña forma curva que use la inclinación, o sea, no poner acá de nuevo una bolita. Quiero que traten de evitar eso, ¿listo? Quiero que traten de pegarse mucho. Yo entiendo que ustedes tienen una formación en figurines que les da cierta aproximación a estructuras, pero quiero invitarlos e invitarlas a que confíen en el análisis estructural eh, sintético que hace alguien como Michael Hampton o que hace alguien como Peter Hahn para poder entender mejor la complejidad del cuerpo humano en toda su variedad y versatilidad, sobre todo como un conjunto de siluetas tridimensionales. ¿Listo? Entonces, bajo esa óptica, ustedes se pueden dar cuenta que lo que yo estoy haciendo es ensamblando un montón de siluetas. Yo no estoy tratando de crear una sola silueta del cuerpo. Si alguno de ustedes creando una sola silueta del cuerpo logra un buen resultado, bacano. Pero a nivel de comprensión del gesto, siempre es posible que quede algo pendiente cuando no entendemos la combinación, la fusión, el ensamble de diferentes estructuras, cada una de las cuales está dotada de algún nivel de asimetría, ¿vale? Entonces por eso quiero insistirles en que todo el tiempo estemos cultivando el valor del dibujo de gesto entendido como esa interacción de masas, de siluetas, y no solamente de esta clase de construcción o de la construcción de una silueta uniforme, sino la idea de siluetas que se entrecruzan entre sí. Es algo que es muy valioso para los análisis de anatomía. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un primer ejercicio, un poquito demorado, pero un primer ejercicio del gesto como una estructura que se calca. ¿Listo? Ahí mismo estamos viendo la idea de una línea para bocetación. Más allá de la elección del pincel, el pincel no hace al dibujante. La razón por la que hay algunos pinceles de apariencia pictórica que vale la pena tener en cuenta es que ayudan mucho a esa meta de no perseguir la línea delgadita, oscura, permanente, opaca, sino jugar desde la semitransparencia y una expresión más dinámica. ¿Listo? El valor que tiene el dibujo desde observación
es que nos permite, primero, comprender del todo y segundo, nos permite también hacer algunos juegos visuales que son muy valiosos. Por ejemplo, yo aquí puedo inspirarme en el referente para buscar una versión mucho más exagerada de este gesto, para buscar una expresión que se sienta más histriónica, acaso más teatral, y eso no deja de tener un valor. ¿Listo? Fíjense una cosa que yo estoy haciendo aquí. Estoy expresando las extremidades. Me voy a quedar un rato con este pincel rojizo magenta. Y me voy a quedar aquí jugando solamente con las líneas que me ayudan a sintetizar la presencia de las masas del cuerpo. Entonces, esto es diferente a estar haciendo esto, ¿no? O sea, el problema con esto siempre va a ser la apariencia rígida y la apariencia bidimensional que tiene. Mientras yo aquí lo que quiero hacer es jugar con una serie de estructuras dinámicas para, para darle más expresión, más teatralidad, una narrativa más potente al cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo esto, yo puedo presionar X y puedo ir a intercambiar el color de fondo por el color de primer plano y decir, por ejemplo, ok, este gesto que es más exagerado, vamos a convertirlo en un cuerpo que manteniendo una apariencia relativamente realista, por lo menos creíble, se va a leer más histriónico y con una narrativa más impactante que lo que se puede lograr con un calco, sin que eso le quite ningún mérito al calco. Yo también quiero insistir siempre, la clase ya de por sí está pensada para exigirles bastante y les exigirá más. Por lo tanto, la idea de tener completa experticia en una sesión semanal de 2 horas es virtualmente imposible, pero sí podemos dar unos saltos importantes en la comprensión de la figura humana y eso es lo que quiero hacer y por eso yo sé que se puede sentir un poco repetitivo. Algunas personas lo expresaron, muy cortésmente lo expresaron como una apreciación de la primera experiencia de clase, que se siente que como que pronto se están poniendo muchos ejercicios de gestos, se están poniendo ejercicios que de pronto se perciben como muy repetitivos al principio, pero eso tiene un valor, ¿no? Que es intentar adquirir esa familiaridad con temas de anatomía, sobre todo pensada como una síntesis orientada a diseño, que es diferente a la anatomía como una serie de ejercicios de sombreado o ejercicios de acabados o ejercicios de volumen, que igual eso tiene un valor altísimo, que es lo que uno buscaría, por ejemplo, en el dibujo artístico, que no es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos pensando más en el dibujo apto para la exploración de producción visual, ¿no? Que por eso es que insistimos tanto en esa línea no rígida, en esa línea dinámica, como la que uno puede asociar con diseño industrial, con la bocetación rápida, con los apuntes de campo en bitácora, ¿listo? Y esto es algo que vamos a estar recuperando ya formalmente en clase porque lo necesitamos para lo que viene en segundo corte, ¿listo? Entonces con este asunto vamos a terminar este gesto, donde por ejemplo vamos a exagerar la posición de los pies. Se pueden dar cuenta que a este gesto le dimos rotación, a este gesto le dimos una pose que está más en 3/4, o sea, la observación no es intentar hacer el calco de manera más difícil, sino es la inspiración a partir de un referente para crear algo pues que tiene una narrativa específica. Siempre traten por favor de tener eso en cuenta, sigamos insistiendo en cultivar esa línea y sobre todo la importancia de intentar. Yo entiendo que hay ciertas salvedades que uno debe respetar. Por ejemplo, si alguien todavía no tiene una tablet, si el equipo que tiene no le permite hacer esta clase de exploraciones, de pronto no tienen acceso a un computador. Uno debe respetar todo eso, pero por eso mismo es que vamos a retomar temas, por ejemplo, de dibujo a lápiz, para tener acceso a la línea más versátil que podamos utilizar en el curso, sin distinción de si es una línea análoga, o sea, de materiales tradicionales, o es una línea digital, o es una línea mixta. ¿Listo? Pero ese trabajo que de cerca puede que se lea caótico, este se lee menos caótico por virtud de la jerarquía de línea que esta primera exploración de gesto. Aquí se siente que el preboceto y el boceto están mezclados, mientras que aquí se distingue claramente un tipo de línea respecto a otra. Todo eso ayuda a esa apariencia dinámica
nos damos cuenta que a nivel de detalle aquí no hay nada, no tendría ningún sentido hacerle zoom in a esto, no tenemos por qué ser cositeros persiguiendo detalles, pero además de eso, tenemos un dibujo que como un todo, no es el mejor gesto la verdad, pero como un todo se lee bien y nos permite describir lo que queramos hacer con nuestro ejercicio de diseño, eventualmente pues también de prendas y demás de lo que uno vaya a hacer, prendas, accesorios, color, iluminación y tal, ¿listo? Entonces hasta ahí ese primer repaso de gesto. Hablemos ahora del manejo de pinceles. La distinción más básica que nosotros podemos hacer de un pincel consiste en su tamaño y en sus prestaciones básicas. Si yo digo quiero la línea completamente nítida sin ningún tipo de alteración. Es decir, que si mi pincel tiene 100 puntos, yo no quiero ver esta línea semitransparente caligráfica. Yo quiero que sea una línea uniforme completamente opaca. Podemos desactivar aquí opacidad según presión. Podemos desactivar aquí en este otro botón donde controlamos el tamaño según la presión y lo que tendremos ahora es una línea uniforme, pero uno podría decir, un momento, ¿no está pasando exactamente lo mismo? Parece que la línea todavía es caligráfica y la línea todavía es semitransparente. ¿Qué está pasando ahí? Ya presionamos esto y no funcionó. Eso puede ser confuso para los nuevos usuarios de Photoshop, que son la mayoría de los integrantes de este curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a recordar que existe un panel de ajustes de pincel que se activa con la tecla de función F5. Entonces, cuando yo presiono F5, yo tengo aquí varias opciones que vale la pena revisar rápidamente en este video. La primera es, si su pincel parece estar preprogramado o precondicionado para siempre tener transparencia, no significa que lo tienen que cambiar. Solo vengan aquí a ajustes de pincel con tecla de función F5 y vamos a ubicar en la mitad la pestaña que se llama transferencia. Cuando la desactivamos siempre vamos a observar esta miniatura o thumbnail de la expresión del pincel y lo que ocurre es que el pincel ahora sí se vuelve completamente opaco. Pero este pincel sigue siendo caligráfico. Es decir, si yo trazo suave o trazo fuerte, va a cambiar la naturaleza del trazo. Eso no es malo, eso es buenísimo. Pero supongamos que no es eso lo que ustedes quieran tener, sino un pincel que sea más uniforme en su apariencia. Y nuevamente, uno diría, pues le quito acá el control de tamaño según presión, pero esto ya está desactivado y el pincel sigue siendo un pincel caligráfico. O puede ser al revés, de pronto podría ser el caso que uno presione aquí y no está pasando nada. Entonces nuevamente presionamos tecla de función F5 y en la primera pestaña activable, no la que se llama forma de la punta del pincel, sino la primera que es editable, que se llama dinámica de forma, vamos a buscar el segundo dial que se llama diámetro mínimo. Eso significa, lo que está pasando aquí en diámetro mínimo es que según la presión de la mano habrá un límite inferior o superior del tamaño más básico que va a tener ese pincel. O sea que si por ejemplo mi pincel mide 50 puntos de tamaño, cuando yo estoy trazando muy suave, ese pincel va a quedar de 5 puntos, de 10 puntos. Eso depende de el nivel de sensibilidad a la presión que tenga su tablet, que eso es editable también. Pero si yo le digo, quiero que tenga un diámetro mínimo de 50%, miren cómo está cambiando la miniatura del pincel. Tengo un pincel de 50 puntos, como el diámetro mínimo es 50%, cuando yo trazo extremadamente suave, la pincelada o la línea sale de por lo menos 25 puntos. Miren cómo esta línea todavía tiene un valor caligráfico, pero ahora es mucho más cerrada. ¿Listo? Quiero utilizar este pincel de apariencia artesanal para también explicarles cómo uno puede modificar sobre la marcha un pincel. Si yo le digo, listo, ya tengo un diámetro mínimo, ahora, ¿qué es lo que está haciendo la variación de tamaño? La variación de tamaño es un dial que nos dice, a medida que yo trazo una línea en cualquier dirección, automáticamente el tamaño va a ser estable o el tamaño va a fluctuar. ¿Con qué rango de fluctuación va a tener? Con el porcentaje de este dial respecto a el tamaño del pincel. ¿Listo? Eso pasado a limpio, ¿qué significa? Observen qué pasa cuando aumento la variación del tamaño. La huella se puede sentir que se vuelve más bien azarosa. Cuando yo empiezo a disminuir la variación automática del tamaño,
Se puede sentir que el pincel se vuelve un poquito más uniforme y cuando yo colapso la variación automática del tamaño, la línea se va a volver no nítida porque este es un pincel que ya tiene ciertas formas de texturización, pero es una línea que se vuelve mucho más uniforme. ¿Listo? Entonces por ahora le voy a decir a esto que tenga un ligero nivel de variación de tamaño, lo que me va a dar una línea más estable, pero una línea que igual va a tener una apariencia artesanal, ¿vale? Vamos a reducir esto de tamaño y vamos a seguir modificando las variables de un pincel. Tenemos una variación del ángulo. ¿Qué significa eso? Nuestro pincel, de acuerdo a las condiciones que tenga, tiene no solamente una huella, aquí la voy a hacer con el mouse, clic una vez, esa es la huella del pincel, pero esa huella va a variar de acuerdo a las condiciones que le pongamos al pincel. Entonces, si yo le digo variación del ángulo, esto lo interpretenlo mejor como variación automática del ángulo. Cuando ese ángulo es cero, esa huella no va a rotar. Miren lo que va a pasar acá cuando colapso esto. Miren la forma relativamente uniforme que tiene el pincel. Cuando yo empiezo a aumentar la variación del ángulo, esa huella que en ese momento ustedes están viendo en mi cursor, que es un óvalo inclinado como a 130 grados, automáticamente va a variar su inclinación. Entonces, a medida que este valor aumente, se vuelve más aleatoria la huella del pincel. Esto se nota más a medida que yo hago rotaciones en el espacio, sobre todo si tengo un diámetro mínimo que sea muy pequeño. ¿Listo? Ahora hay otro valor que se llama variación de la redondez. La variación de la redondez no tiene que ver con que el pincel sea redondo y ya, sino tiene que ver con qué tanto se deforma automáticamente la huella del pincel que yo estoy eligiendo. Entonces, nuevamente, pongo este pincel grande y le doy clic una vez con el mouse. Esa es la huella de mi pincel. ¿Listo? Pero cuando yo juego con la variación automática de la redondez, el pincel va a tomar una apariencia más aleatoria a partir de la misma huella o le va a dar una apariencia más uniforme. Volvamos a probar esto. Entonces, vamos a tener una línea relativamente delgada y le vamos a decir que no haya variación de la redondez y que tampoco haya variación automática del ángulo. Miren lo que le pasó a la huella del pincel. Ahora le voy a decir que tengamos una variación mayor del tamaño, que tengamos una variación mayor del ángulo y que tengamos una mayor variación de la redondez. No mucho, no estamos más o menos dentro de el primer 20 a 30%. Y nos podemos dar cuenta que la huella empieza a cambiar. ¿Listo? No tienen que mover estos diales automáticamente todos, o sea, no tienen que decirle variación del tamaño, variación del ángulo, variación de la redondez siempre, pero lo que sí quiero que entiendan es que un solo pincel no es una sola cosa. Un pincel puede ser múltiples, de acuerdo a lo que a las prestaciones que uno le dé. Obviamente siempre quiero hacer la salvedad. Yo entiendo que muchas de estas prestaciones existen, por ejemplo, en Procreate o existen en Clip Studio Paint, pero sus especificidades les corresponde a los usuarios y usuarias de esos programas encontrarlas. ¿Listo? No, y no es tan difícil encontrarlas. O sea, literalmente ustedes pueden, por ejemplo, preguntar en Google cuál es el equivalente en Krita del panel de ajustes de pincel y alguna información relevante va a surgir si hacen la pregunta de esa forma. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que está pasando acá porque puede ser muy importante que ustedes entiendan lo siguiente. Voy a seleccionar un pincel común y corriente, el Basic Brush, un pincel redondo, o sea, cuando yo le doy clic con el mouse, esta es la huella del pincel. ¿Listo? Esto es una línea con mouse, pues eso no nos sirve, pero aquí nos damos cuenta que le puedo dar una línea caligráfica, una línea valorada por virtud de que esto automáticamente, miren que no están presionados los botones, automáticamente tiene activado el comando de opacidad según presión y tamaño según presión. Entonces yo le puedo decir transferencia desactivada. Entonces ahora se vuelve una huella nítida, no una huella semitransparente. Y a este pincel redondito que uno dice, bueno, este pincel está bien, yo con esto puedo hacer dibujos y cuando lo dejo en semitransparencia, entonces yo puedo hacer prebocetos o podría ser también gradientes y sombreados y demás. Claro que se puede. Pero este mismo pincel, yo le puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted tenga una variación del ángulo, perdón, del tamaño, una variación del ángulo, quiero que tenga una variación de la redondez, quiero que la variación del ángulo cambie de acuerdo
a la dirección que tenga el trazo digital y se pueden dar cuenta que la huella del pincel va a empezar a cambiar. Si yo sigo explorando esto, esa huella va a seguir cambiando. De hecho, esta es la forma como yo creé ese pincel que estaba usando en esta otra capa. ¿Listo? Pero aquí todavía faltan algunas cosas que vale la pena explorar. Vamos a esta capa, vamos a borrar y nuevamente digámosle F5 y vamos a la primera pestaña, forma de la punta del pincel. Dense cuenta que ustedes aquí pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir al pincel que tenga un mayor espaciado. Y a medida que el espaciado se hace más grande, la huella básica del pincel se empieza a separar hasta llegar incluso a no crear una línea continua. Esto puede ser contraproducente, pero es perfectamente posible que una línea estándar adquiera una apariencia distinta. Ahora bien, este es un truquito bien importante. Hay algunos pinceles, como este Aux Phenomenon 73, este es literalmente el primer pincel de la galería de pinceles que yo les compartí, que está en la carpeta de recursos. Es un pincel que es muy tranquilo, es muy fácil de usar, pero a veces ocurre, si el equipo está un poco colgado, que el pincel pide mucha memoria RAM, sobre todo si se usa una herramienta como pincel mezclador, que la podemos ver un poquito más adelante. Entonces hay un truquito que podemos hacer y es que presionamos F5, vamos a la forma de la punta del pincel y le decimos que el espaciado aumente, no hasta el punto de que se rompa la huella del pincel, porque miren lo que está pasando acá. Esto pues ya tiene una apariencia repetitiva muy extraña. Yo incluso diría como textura no nos sirve. Como patrón de motivo, yo desconfiaría de esta clase de pincelada, aunque de pronto algo se puede hacer con esto. Pero yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando pasar del rango normal de espaciado que tiene cualquier pincel, que es de 1 a 5%, aumentarlo por ahí a 12, a 15, a veces hasta a 20%. Se alcanza a distorsionar un poco sobre todo el borde, pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo le aumento el espaciado a un pincel? Empiezo a economizar memoria RAM y el rendimiento de un equipo, sobre todo uno que no sea tan óptimo para artes visuales, empieza a aumentar. Entonces tengan presente ese truquito. F5 y aumentan un poquito el espaciado. Si está de 1 a 5%, que no sea inferior a 7 u 8 y que no pase de 20 a 25%. Igual, siempre estén mirando la miniatura de los pinceles. ¿Listo? Volvamos otra vez a nuestro pincel que ahora se volvió, dejó de ser una línea a volverse una hilera de partículas ovaladas. Yo le puedo decir a esto, no, yo necesito que esto vuelva a ser una línea, pero fíjense ya cuánto se distorsionó la línea. ¿Listo? Entonces ustedes pueden jugar siempre con el espaciado y siempre miren esta miniatura, siempre tengan presente qué apariencia está teniendo su pincel. Otra cosa que yo puedo hacer aquí, yo puedo cambiar, y por favor siempre observen qué va a pasar acá en la miniatura, yo puedo mostrar que la huella del pincel puede tener proporciones diferentes, esto es lo que llamamos el nivel de redondez, y también puedo jugar con el ángulo de la huella del pincel. Si el pincel es circular, el ángulo de dirección no va a tener ningún impacto. Pero si el pincel es un óvalo de proporciones diferentes, déjenme jugar aquí con el nivel de redondez, pongámoslo por ahí a 35%. Si yo hago esto, el nivel de inclinación del pincel sí va a cambiar. ¿Listo? Entonces ahí es donde vale la pena tener en cuenta eso. De nuevo, esta clase de huella, alguien podría decir, eso tiene una apariencia muy desordenada, muy caótica, pero es bueno que ustedes cacharreen con los pinceles. La palabra un poco chistosa, cacharrear, ayuda mucho a explorar para qué es que sirven todos estos recursos. Recuerden, yo empecé desde un pincel redondo común y corriente y miren, tengo ya como una recreación de un pincel que de cerca lo vamos a entender como un montón de pedazos de óvalos, pero visto desde lejos o visto pequeño, se puede leer muy bien como un pincel para hacer una línea que parezca, por ejemplo, pincel seco. Y esto es diferente a la línea mordisqueada de la herramienta lápiz, porque se pueden dar cuenta que los bordes de este pincel puede que sean irregulares, pero no son bordes pixelados, entonces son bordes que se van a imprimir bien. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra cosa. Recapitulemos hasta ahora para que no se me vayan a perder. Yo tengo un pincel común y corriente. Le puedo decir en transferencia que se desactive el control de opacidad según presión. Yo le puedo decir
en el espaciado que se aumente la diferencia de las huellas del pincel. Le puedo decir que tengo una variación de la redondez. Le puedo decir que tengo una variación del ángulo. En este momento, ¿qué está saliendo? Como es el pincel redondo común y corriente, me está saliendo una línea que ahora tartamudea un poco. No se ve muy bien esa línea. Pero entonces ahora yo voy a dinámica de forma, la pestaña más importante para gestión de formas básicas de pincel, y le puedo decir, quiero que usted tenga una variación automática del tamaño. El diámetro mínimo se lo voy a dejar así para que sea bien caligráfico el pincel, porque miren que acá se vuelve más uniforme, eso no me gusta, sobre todo para un dibujo dinámico. Quiero que haya un cierto nivel de variación del ángulo. Quiero que haya una variación del ángulo de acuerdo a la dirección que siga el pincel. Le voy a decir que haya un cierto nivel de variación de la redondez. Y esa línea normal, que no es que tenga nada de malo, se vuelve una línea acaso más artesanal, más expresiva, que se puede relacionar, por ejemplo, con tinta, con pluma, con pincel seco, y ya eso tiene un valor. Otra cosa que yo le puedo decir a un pincel, si yo quisiera que este pincel fuera una textura, no es cuestión solamente de decirle, por ejemplo, forma de la punta del pincel, aumente el espaciado, y entonces vamos a rellenar así. Esto es una forma inoficiosa de crear una textura, pero es el inicio. Entonces, sí le voy a decir que haya un cierto nivel de espaciado. Pero después voy a ir donde dice dispersión y le voy a decir, primero, que los dos ejes estén activados. Le voy a decir que hay un cierto nivel de dispersión. Miren lo que le empieza a pasar a la huella del pincel. Probémoslo. Está así, mientras que antes estaba como una sola hilera o una sola fila. ¿Listo? Entonces, dispersión lo que hace es, valga la redundancia, crear un fenómeno de dispersión con la huella del pincel, pero eso no es suficiente. Entonces le decimos que ocurren ambos ejes, le damos cierto porcentaje de dispersión, le vamos a decir también que haya una cierta cantidad, esto lo que hace es duplicar automáticamente la huella del pincel. Aquí es con cantidad 1, aquí es con cantidad, vamos a cambiar de color a medida que hacemos esto, cantidad 2, aquí es con cantidad 3, aquí es con cantidad 5, vamos a volver a cambiar de color, ¿listo? Ahora yo le puedo decir que hay una variación de la cantidad, le puedo decir que haya todavía más dispersión, le puedo decir otra vez que haya más espaciado, le puedo decir otra vez que haya un alto nivel de variación de redondez, un alto nivel, discúlpenme, de variación del ángulo, y lo que yo acabo de crear aquí efectivamente es un pincel de textura a partir del mismo pincel redondo. Si además de eso yo le digo, quiero que usted tenga de pronto un nivel de dureza un poco menor, entonces no va a ser 100%, sino 70 y pico por ciento, o podría ser 50 y pico por ciento, o 40 y pico por ciento, la huella entonces se vuelve ligeramente difusa. Si además de eso le digo que esto tenga opacidad según presión, esa huella difusa también es semitransparente y acaba de crear, sí, listo, no es la textura más imaginativa, pero a partir de un pincel redondo común y corriente que me da esta huella, ahora tengo una huella texturizada, ligeramente difuminada, semitransparente. Ahora bien, ocurre algo cuando nosotros estamos modificando un pincel y no lo guardamos. Si le decimos clic derecho a nuestro lápiz digital o a nuestro mouse, si estamos trabajando mal, y sacamos el cuadro de diálogo de selección de pinceles de Photoshop, lo que vamos a ver es un tipo de recuadro que encierra el pincel. Y uno al principio esto lo pasa completamente desapercibido, entonces ténganlo muy presente. Miren por favor lo que va a pasar si yo le doy clic una vez a este pincel, como para volverlo a seleccionar. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué ocurrió acá? Mi pincel, por decirlo así, se acaba de resetear, se acaba de restaurar. Y uno dice, oiga, qué vaina, hice un montón de modificaciones y este pincel ya no existe, ¿qué hago? Entonces lo que hacemos es primero que todo decirle clic derecho, esta galería flotante, la que está debajo del indicador de dureza para pinceles redondos, acuérdense, solo con el pincel redondo se puede activar dureza, es como la tercera o cuarta fila del cuadro de diálogo de selección de pincel, me da los últimos pinceles que yo haya usado, sea que existan como valores predeterminados o que existan como valores alternativos que yo le di al panel ajustes de pincel. Entonces si yo le doy clic a la segunda casilla, voy a volver al pincel que tenía antes de restablecer el pincel redondo normal.
¿Cómo sé que está pasando eso? Si le vuelvo a decir clic derecho, fíjense que otra vez no sale activado este pincel. Siempre que ustedes le den clic a un pincel y lo vean seleccionado en azul, ese pincel se está seleccionando en su forma normal. Cuando le hacen cualquier variación al pincel, por ejemplo, el espaciado, le dice un solo valor, perdón, le dice una sola variable a un valor del pincel y le digo clic derecho, el recuadro se vuelve naranja o se vuelve de otro color de acuerdo a la versión de Photoshop. ¿Cómo lo restablezco? Puedo seleccionar otro pincel o puedo simplemente darle clic a la misma casilla de un pincel. Pero retomemos, supongamos que este pincel que está aquí, vamos a borrar, este pincel que está aquí quedó lo suficientemente bien para poder guardarlo como una textura. ¿Cómo hago para no perderlo? Hay varios puntos donde yo puedo guardar un pincel. Yo podría ir al menú secundario. Acuérdense que siempre en todo panel de todo programa de Adobe, cuando decimos panel X o Y, el menú secundario es esta casillita en la esquina superior derecha. Alternativamente, le puedo decir clic derecho y al cuadro de diálogo de selección de pincel, decirle menú secundario. ¿Listo? Pero en cualquiera de los dos casos, sea acá, vamos a buscar nuevo valor de pincel, o sea aquí, desde el panel ajustes de pincel, menú secundario, y miren que también está la opción nuevo valor de pincel. Cuando le damos clic, vamos a ver un cuadro de diálogo, ya con esto vamos a terminar. Entonces aquí vamos a llamar a esto textura ovalada, por ponerle cualquier nombre, pero procurando ponerle el nombre. Aquí ya podríamos guardar el pincel. Aquí lo único importante es tener en cuenta lo siguiente. Si activamos la primera de estas casillas, capturar tamaño de pincel en ajuste preestablecido, el tamaño que tiene el pincel, cada vez que lo seleccionemos, se va a restaurar a esa dimensión. Si esto está desactivado y el pincel antes de seleccionar este tiene 10 puntos, al seleccionar esta textura, la textura queda de 10 puntos. Si antes de eso estamos trabajando con un pincel que tenía 250 puntos de tamaño, al cambiar a otro pincel que no tiene esta opción activada, lo convertimos en un pincel de esta textura con 250 puntos de tamaño. En general es bueno no activar esto. Otra cosa muy importante, esto es un poquito frustrante cuando recién estamos empezando Photoshop. Si ustedes le dicen incluir ajustes de herramienta, la herramienta con la cual están creando este pincel se vuelve la selección automática de dicho pincel. ¿Eso qué quiere decir? Yo creé esta huella, este pincel de textura con la herramienta pincel, con la herramienta brush que se activa con la B grande. ¿Eso qué significa? Que si yo activara esto y por ejemplo quisiera utilizar esta textura para el borrador, que es otra herramienta tipo pincel, no me deja seleccionarlo. Si yo quisiera usar el pincel mezclador con esta textura, no me deja seleccionarlo. Entonces es mejor desactivarle esto. Eso le va a dar máxima versatilidad a su pincel. Cuando le decimos OK, ahora uno puede preguntar, bueno, ¿y esto dónde quedó? Clic derecho para sacar el cuadro de diálogo y se pueden dar cuenta que puede haber un scroll más largo o más pequeño, de acuerdo al nivel de zoom, de acuerdo a la cantidad de galerías y carpetas de pinceles que tengan. Y el pincel que ustedes crearon automáticamente queda en el fondo de esa columna o columnas superpuestas de pinceles. ¿Listo? Entonces aquí lo único que tendrían que hacer si quieren integrar esto a su trabajo es darle clic sostenido, llevarlo hasta la galería que corresponda y ponerlo allí donde ustedes consideren que debería estar. Yo voy a ir a la carpeta pinceles principales, voy a ubicar ese pincel por allí donde no estorbe, entonces voy a poner este pincel ahí y ya queda complementando mi galería de pinceles. Si yo quisiera, por ejemplo, llevarme un pincel de la casa a la universidad o viceversa, yo podría hacer esto con este o con más pinceles, seleccionando con Shift, entonces quedan así, seleccionando con Control, podemos ser selectivos, no seleccionar todos los bloques, sino seleccionar individualmente para crear un conjunto personalizado. Y en cualquiera de los dos casos, en este cuadro de diálogo que se activa con clic derecho, entonces seleccionamos el o los pinceles de nuestra preferencia, vamos al menú secundario del cuadro de diálogo y le decimos exportar pinceles seleccionados. Y al hacer eso, lo que se va a exportar es un archivo .abr, que es el archivo estándar
de galerías de pinceles para Photoshop. Quiero que le pongan mucho cuidado a esto porque esa diferencia es crucial. A lo que me refiero es la diferencia entre un pincel de línea o un pincel de textura es realmente las prestaciones que uno le dé. ¿Listo? Ya para terminar, vamos a hacer un par de rayoncitos más. Si ustedes se fijan lo que está pasando ahí, esto está hecho con ese pincel Aux Phenomener 73, como sea que se llame este pincel. Es un pincel muy común en arte digital, tan común que es muy frecuente que los estudiantes ya lo usen. Entonces fíjense que yo puedo seleccionar un color de tres maneras. Uno, yo puedo ir al selector de color y buscar el cuadro de diálogo, crear el color que yo quiera y decirle OK. Eso no es lo más eficiente. Alternativamente, puedo presionar F6 para que salga el panel de color. Les recomiendo que lo tengan a la vista. Ustedes organizarán sus interfaces como prefieran, pero siempre es bueno que color esté a la mano, sobre todo, valga la redundancia, cuando van a hacer ejercicios de color. Entonces yo aquí puedo libremente cambiar el color del pincel, pero otra cosa que yo puedo hacer es usar el cuentagotas, que se activa con la con la tecla I latina. Esto activa el cuentagotas o el eyedrop que se usa para captar colores. Entonces, si yo presiono la tecla I, yo puedo captar colores del lienzo o colores que estén fuera del lienzo. ¿Listo? Pero hay otra cosa y son los modos dinámicos de herramientas. Si yo tengo activada la herramienta pincel, entonces yo puedo ponerme aquí a dibujar o a pintar. Pero si en algún momento yo quisiera cambiar el color y no quiero hacer esto y no quiero presionar la tecla I, solo tengo que presionar la tecla Alt. ¿Y qué es lo que le va a pasar a mi herramienta pincel? Mientras esté sostenida la herramienta Alt, miren lo que está pasando ahí con el cursor, cambio al eyedrop o al cuentagotas. Cuando hago clic, capto un color. Cuando suelto Alt, vuelvo otra vez a pincel. Esa es una manera muy rápida de hacer ejercicios de color digital más dinámico. Entonces, por ejemplo, para intentar hacer un gradiente que parezca marcador, que es algo para lo que se presta mucho este pincel, yo puedo hacer lo siguiente: selecciono el color de mi preferencia. Me aseguro que el control de opacidad según presión esté activado. Fíjense que lo está por defecto para este pincel. Por si acaso, le voy a bajar el flujo, porque no quiero, el flujo se refiere a qué tanta presión hay que poner para que la huella del pincel salga nítida. Entonces miren, por ejemplo, qué pasa en 0%. Miren qué pasa a medida que voy subiendo el flujo. Flujo es diferente a transparencia. Transparencia es qué tan transparentes son los píxeles. Flujo es qué tan nítida es la huella del pincel como un todo. Cuando el flujo es 100%, se siente como que la presión de la tabla se volvió demasiado sensible. ¿Listo? Entonces voy a tener siempre un flujo intermedio, no tiene que ser exactamente 50%. Entonces fíjense lo que va a pasar. Voy a empezar a trabajar con un color, pero yo no voy a poner una pincelada dura. Yo empiezo a trazar muy suave, además, entre otras cosas, por la salud del antebrazo. Me detengo y presiono Alt y clic. Y miren lo que le va a pasar a la selección de color. Automáticamente se vuelve una versión menos saturada y menos intensa de ese color. Alt clic y otra vez hago esto. Alt clic y otra vez hago esto. Alt clic y otra vez hago esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como gradiente no es tan preciso como presionar de pronto, por ejemplo, dentro de un área de selección, la herramienta gradiente que se activa con G o con Shift G y hacer algo como esto. Obviamente no se va a lograr esa apariencia seamless, esa apariencia completamente matizada, suave del gradiente, pero la apariencia pictórica se puede lograr con esa mecánica que podríamos llamar captar y pintar. Entonces uno capta un color, uno deposita una versión semi-transparente de ese color. Al momento de haber hecho eso ya redujimos la mezcla, entonces le volvemos a decir alt y clic y otra vez alt y clic y otra vez alt y clic, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente eso. Ya, ahora sí, promesa, lo último que voy a hacer es esta reflexión. Ya convertimos un pincel redondo, vamos a esta capita, convertimos este pincel básico, se convirtió por virtud de la manipulación en el panel de ajustes de pincel en esto. Textura ovalada se convierte en esto, ¿cierto? Ahora vamos a seleccionar un pincel como el Aux Phenomener, o como sea que se llame esa vaina, yo no sé alemán. Tenemos este pincel.
Y uno dice, ¿esto para qué sirve? Para pintar, para texturizar, para hacer bocetos de color, pero no solamente para eso. Miremos qué está pasando con dinámica de forma. Tiene un diámetro mínimo alto. Bajémoslo. Digámosle que su tamaño sea menor. Digámosle de pronto que tenga un poquito más de espaciado, aunque mi computador no necesita ahorrar memoria RAM, pero digámosle 10%. Le podemos decir, con esto no, nos podemos meter un poco más adelante, el tema de controlar la textura y controlar el nivel ¿cómo se dice? De contraste de la textura, aunque aquí no está cambiando tanto como debería. Ok, ahora sí está cambiando. Vamos a jugar con el contraste de este pincel para que sea más nítido, para que sea más opaco, para que sea más transparente. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? Una línea de apariencia muy artesanal, pero una línea. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la reflexión con la que estoy terminando este video? Un pincel de textura se puede convertir en un pincel de línea, se puede convertir en un pincel de line art, se puede convertir en un pincel para bocetación. Un pincel para bocetación se puede convertir en un pincel de textura siempre y cuando sepamos qué hacer acá, especialmente en la primera pestaña, forma de la punta de pincel, en la segunda, dinámica de forma, y cuando lo necesitemos, en la pestaña de dispersión. Entonces, lo último que voy a hacer es esto. Voy a tomar un pincel altamente texturizado. Uno dice, esto es para rellenos, la madre. Esto aquí no se puede usar para nada más. Y técnicamente eso es cierto. Pero nuevamente le puedo decir, tenga menos diámetro mínimo, tenga otro tipo de expresión con ángulo, con redondez, con el nivel de... Este tiene bastante espacio, entonces lo voy a reducir un poquito. Reducimos la proporción de la huella, cambiémosla por ahí a 50%. Le bajamos el tamaño al pincel y lo que tenemos ahora es un pincel nuevamente. No es el pincel más óptimo para una línea nítida, pero volvimos un pincel altamente texturizado, un pincel que puede servir, por ejemplo, para bocetos preliminares. Entonces, cada huella del pincel es solo el inicio. Podemos modificarla libremente si sabemos qué pasa cuando presionamos F5 y, sobre todo, al presionar F5, lo que puede pasar con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta de estas pestañas. Acuérdense que no hay trabajo para la semana 6. Porfa, vuelvan a este video cuando quieran un recordatorio del manejo básico de pinceles. Les agradezco mucho por su atención y por su buen trabajo este primer corte. Nos vemos en clase. Estaré atento a cualquier inquietud, a cualquier pregunta, a cualquier asunto técnico o de cualquier otra índole que quieran compartir. Cuídense mucho y que tengan un excelente cierre de primer corte.